Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a esta nuestra última sesión en línea de nuestro curso especializado en temas de trata de personas y derechos humanos. Permítame presentarme, mi nombre es Renzo Vargas, soy el responsable de la Unidad de Promoción y Educación de la Defensoría del Pueblo y hoy precisamente voy a acompañarles en esta sesión haciendo un poco de monitoreo y también ayudando a nuestra panelista del día de hoy a poder desarrollar este tema. Bueno, en realidad es muy importante poder cerrar esta sesión precisamente con esta invitada, siendo de que con todos los contenidos que hemos venido desarrollando a través de este curso, teníamos que llegar precisamente a este punto y muy importante de hablar de uno de los aspectos más importantes del tema y de los propósitos de hacer una intervención en estos tipos de delito de trata, que es precisamente cómo podemos rescatar, cómo se debe atender a las personas que son víctimas de este delito. Entonces, déjenme presentarles a ustedes a la licenciada María Kyoko Diusin. Ella es licenciada en psicología, tiene un posgrado en psicología jurídica y forense, en trata y tráfico de personas y delitos conexos, con enfoque de derechos humanos. También una maestría en psicología jurídica y forense. Ella actualmente es miembro de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, miembro de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica y Forense y también miembro de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses. La metodología de trabajo de hoy vamos a seguirla manteniendo de acuerdo a lo que las anteriores sesiones que hemos planteado. También le vamos a dar primero el espacio a la licenciada para que ella pueda poder compartir con nosotros el trabajo y la exposición que ha preparado y luego abriremos el espacio necesario para poder realizar las preguntas, aclarar las dudas y también compartir comentarios, experiencias que ustedes puedan tener a partir desde su experiencia profesional que actualmente están ejerciendo. Por favor, siéntanse en la libertad de poder compartir todos sus criterios. Procuremos de que esto también sea una especie de sesión que sea muy participativa en el sentido de que no se olviden que las preguntas, que nuestros aportes, que nuestros comentarios, nuestras experiencias también nutren, apoyan, ¿no? Complementan precisamente todo el trabajo que se ha desarrollado en el módulo. Entonces, sin más que decirles, les dejo con la licenciada Kyoko. Kyoko, la sala es tuya. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Bueno, les he hecho madrugar en sábado, mil disculpas, ¿no? Pero bueno, aprovechemos nuestra última sesión, ya que con esto ustedes también terminan el curso. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a terminar con lo que es la atención psicológica a víctimas de trata. ¿Se ve en pantalla? Sí, Kyoko, estamos viendo tu presentación. Perfecto. Ya, como ustedes ya han debido avanzar en todo este módulo, este curso, no sabemos que dentro de la ley 263 integral contra la trata y tráfico de personas fue promulgada, ¿no? El 31 de julio del 2012. Y ahí se han introducido algunos conceptos vinculados a los ilícitos de trata y tráfico de personas, especialmente en el artículo 6, ¿no? Que nos habla sobre el abuso de una situación de vulnerabilidad. ¿No? ¿Qué es una situación de vulnerabilidad? Es cuando se aprovechan o toman ventajas de situaciones ante cualquier circunstancia, ¿no? Ya sea por sustancias, enfermedad, embarazo, una permanencia migratoria irregular, precariedad en la supervivencia social, ¿no? Discapacidad física o psíquica, invalidez, niñez, adolescencia, ¿no? ¿Para qué? Para poder someterlos con fines de trata y tráfico de personas y de estos contextos, que es la trata, ¿no? En la trata se utiliza como medios la captación, ¿no? De las víctimas mediante ¿qué? Amenazas, engaños, coacción, violencia, secuestros, entre otros, ¿no? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, tenemos una actividad, si ves que bien se están viendo el cuadro, tenemos actividad, medios y fines, ¿no? ¿Qué hacen en un traslado? ¿Cómo lo hacen? Por medio de engaños, ¿no? ¿Y para qué fines? Para venta del ser humano con o sin fines de lucro, extracción, venta o disposición de
ilícita de órganos o tejidos humanos, el reclutamiento por medio de la coacción, la privación de libertad por medio de una amenaza, ¿no? Y acogida o recepción por medio de uso de la fuerza o raptos. ¿Y todo eso con qué ventajas o con qué fines? ¿No? Ya les dije, reducción a la esclavitud, explotación laboral, embarazo forzado, turismo sexual, guarda o adopción, matrimonio servil, no sé, reclutamiento de personas en conflictos armados o sectas religiosas, empleo en actividades delictivas, realización ilícita de investigaciones biomédicas. En Bolivia, obviamente tenemos, o sea, ese delito lastimosamente, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen las noticias con respecto al mismo? Durante esta época del año se incrementan las denuncias por trata y tráfico de personas en el país. En Bolivisión le vamos a contar cómo es la situación actual de este delito en Bolivia. Reportajes Bolivisión. Hasta da miedo. Nadie desea ser secuestrado y de un momento a otro aparecer en otra realidad. Sin embargo, este delito está presente en el mundo incluso siglos atrás. En la antigüedad romana, la palabra plagio o secuestro surge con el significado de la reesclavización. En un inicio, la actividad ilícita era conocida como trata de blancas. Antes se tenía la trata de, pero era casi normal, es decir, no había una sanción. En la actualidad, el término correcto es trata o tráfico de personas. Está una evolución principalmente con las nuevas tecnologías. Se están identificando nuevos modos operandi, principalmente con el uso de Internet. La trata o tráfico de personas es el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental o reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano. Se conoce que existen organizaciones delincuenciales dedicadas a la situación. La pasa en Bolivia. Ay, pero claro que los extranjeros se los llevan a los niños, a los adultos. He escuchado sobre que se han perdido niños, más que todos niños. Realmente hay personas que se pierden y no se aparecen. No podemos ni dónde encontrar. ¿No? En Bolivia, las instancias encargadas de dar cifras revelan fácilmente sus datos. Sin embargo, se conoce que entre enero y junio de 2019 se registraron 399 denuncias por trata y tráfico de personas en todo el país. En 2018, los índices de estos casos alcanzaron a 618, en 2017 a 657 y en 2016 a 701. A nivel de la región, Bolivia no está en un nivel alto, eso está dentro de los informes que se han lanzado. Sin embargo, eso no implica que no exista el delito. Diría yo que estamos en un nivel medio por las características y los casos que se han incrementado. Nadie puede negar que nuestro territorio está presente este delito. Incluso un informe del Departamento de Estados Unidos puso a Bolivia entre los 22 países del incluidos en la lista negra del informe anual sobre trata de personas. Algunos consideran que es tránsito. Desde migración también se analiza la situación. Sino que también hay muchos extranjeros que vienen de otros países y que por una razón u otra se dedican también a esto, ¿no? Hemos tenido un control migratorio en los lugares donde están, en algunos lugares donde están trabajando ilegalmente. Eso es lo que pasa en las fronteras. Sin embargo, en las ciudades solo basta con darse una vuelta por las terminales de buses donde existen paredes enteras de letreros que hablan de la desaparición de personas. Hemos tenido desde víctimas bebés hasta víctimas adultos mayores, pero lo que sí se puede decir es que evidentemente las estadísticas dan que la población que registra casos es la población femenina. Se nota un incremento significativo en las estadísticas sobre las víctimas del delito. Hay una diferencia abismal a comparación de las víctimas que son varones.
Según los datos de la Defensoría del Pueblo, hasta el primer semestre de este 2019 se registraron 154 personas privadas de libertad por delitos relacionados con trata y tráfico de personas, pornografía, proxenetismo y violencia sexual comercial. La pregunta es, ¿de cómo llegan las víctimas a los captores? Aquellas personas que se encuentran en una situación de necesidad fácilmente acuden a estas ofertas de trabajo y están convirtiéndose en potenciales víctimas. A partir de esto, Se conoce sobre las rutas de la trata al interior de Bolivia y con el de los años los delincuentes se ingeniaron para crear nuevos modus operandi. ¿Cuáles son? ¿Cómo prevenimos? Lo responderemos en nuestro siguiente reportaje. Ya, como dijeron, ¿no es cierto? La población más vulnerable cuando se trata de trata, ¿no? Es la población femenina. Acá les muestro unas estadísticas, ¿no? Que es hasta septiembre, pero del año pasado, cuando estábamos en épocas de cuarentena, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Hemos tenido en total 11 casos de proxenetismo, ¿ya? 4 casos de trata de personas, ¿no? Siendo un total de 15. Esto mayormente se fueron, obviamente, desde el mes de abril hasta septiembre, ¿no? Más o menos entre 3 o 4 casos por mes. Y a nivel nacional, ¿no? Fueron 98 casos hasta septiembre del año pasado, ¿no? En el que, obviamente, el delito mayor, ¿no? De mayor numeración es el de trata de personas. Ahora existen leyes y mecanismos. La trata y tráfico de personas es el comercio ilegal de seres humanos, que es combatida en todo el mundo. El gobierno del Estado Plurinacional promulgó la Ley 263, Ley Integral contra el Tráfico de Personas. Esta ley tiene mecanismos de prevención, protección y sanción penal. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Consejo Plurinacional han implementado además el Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para luchar contra este flagelo. Y se han suscrito acuerdos bilaterales con países vecinos y un protocolo de repatriación de ciudadanos bolivianos que fueron víctimas de trata y tráfico. Es necesario que la sociedad participe en la lucha que ha emprendido para acabar con esta actividad ilícita que destruye muchas familias. Mantente alerta. No guardes silencio. Denuncia. Todas y todos unidos por un país libre de la trata y tráfico de personas. Ministerio de Comunicación. Entonces estamos hablando sobre los mecanismos de protección, atención y reintegración de víctimas, ¿no? Esto mayormente ustedes pueden leerlo en el artículo 29, ¿no? En el que nos indica que en el programa de protección no tiene que contemplarse algunas medidas. 1, proteger el derecho a la intimidad, privacidad y guardar en absoluta reserva la identidad de las víctimas, testigos y denunciantes, así como de su entorno familiar, ¿no? ¿Por qué decimos que proteger el derecho a la intimidad y privacidad? ¿No? Porque muchas veces dentro del delito de trata, ¿no? Están inmiscuidos otras cosas más, ¿no? Por ahí en algún momento tenencia de estupefacientes, tenencia de armas, dependiendo de cada caso. Entonces, obviamente, uno no puede dar a conocer quién ha sido la víctima. ¿Por qué? Porque esta víctima está totalmente en un estado de vulnerabilidad, tiene temor de poder contar las cosas que le ha pasado. ¿Por qué? Porque en algún momento ha debido ser amenazada, ¿no? Entonces, es en ese sentido que tenemos que guardar la reserva de identidad de las víctimas. Por eso, no sé si se han dado cuenta, cuando el caso está en un juicio, ¿no? Están en reserva. ¿Por qué? Porque nunca pueden dar a conocer quién es la persona que pueda llegar a declarar, ¿no? Se adoptan las cámaras Gesell, ¿no? Como un uso obligatorio durante el proceso de investigación, ¿no? ¿Por qué adoptamos la cámara Gesell? Justamente
para que lo que nos refiere a la víctima y o testigo de trata, ¿no? Puede ser la única vez que podemos hablar con él, ¿no? Por ejemplo, por ahí es una persona extranjera, ¿no? Entonces sabemos que cuando llegue a un juicio no va a estar presente, ¿no? O puede llegarse al caso de que esta persona pueda hablar y luego desaparecer y que ya no quiere saber del caso, entonces se debe adoptar esa cámara Gesell. ¿Por qué? Porque esa entrevista no va a ser grabada y va a estar en un DVD, ¿no? Que va a ser la única prueba también posiblemente de que puedan tener las autoridades jurisdiccionales. Debemos precautelar la dignidad de las víctimas en todas las etapas del proceso de investigación, juicio oral, así como en programas de reinserción, ¿no? Es por eso que si no sé si han avanzado anteriormente, existen casas de acogida para víctimas de trata, ¿no? Pero nadie da las direcciones de dónde son esas casas de acogida, justamente para eso, ¿no? Para precautelar esa su integridad física, emocional, ¿no? Además de esas medidas, son dispuestas otros puntos. Por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos recibirán cuidados y atención especializados, adecuados e individualizados. Los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Deberán ser escuchados sus opiniones y tomadas en cuenta. La autoridad tiene que informarles sobre las acciones que se van a tener que enfrentarse durante todo el proceso, ¿no? Y en los casos de duda en los que no podemos saber la edad de estas personas, entonces se puede presumir una minoría de edad, tanto no se compruebe lo contrario. Y todo eso lo van a poder leer en el artículo número 30, además de otros puntos. Voy a estar avanzando, son 60 diapositivas que tengo, pero justamente por el tiempo que tenemos, en algunos los voy a ir saltando, ¿ya? Otro punto que menciona el artículo 30, ¿no? Es que la información podrá proporcionarte a ese niño, niña, adolescente, ¿no? Por ya sea su tutor o tutora legal, papá, mamá, ¿no? ¿Para qué? Para que este niño, niña, adolescente, en caso de que sea víctima de trata, ¿no? Pueda sentir que tiene una persona de apoyo, ¿no? Y estas informaciones que se le debe dar tiene que ser en la manera que ellos puedan comprender, o sea, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su idioma, al origen de donde venga esta persona. ¿Ya? Las entrevistas, los exámenes y otros tipos de investigación estarán a cargo de profesionales especializados, ¿no? Y se realizará en un entorno adecuado, ¿no? Y cuando es en cámara Gesell, en su idioma y en presencia de papá, mamá, tutor legal o una persona de apoyo. Ojo, ¿no? Los que no conocen la cámara Gesell, es un ambiente que está dividido en dos, y estas personas de apoyo no van a estar en el lugar de la entrevista, sino en el lugar de la sala de observación, ¿no? Existen protocolos de atención psicológica para sobrevivientes de trata y tráfico de personas. Uno lo van a encontrar en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, ¿no? En el que prohíbe la trata y tráfico de personas, ¿no? En el cual se dispone también mediante la ley, ¿no? Que el Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Justicia, van a adoptar protocolos únicos de atención, ¿no? Y aplicables en todo el territorio del Estado plurinacional, ¿ya? Y esas tienen que ser con eficacia, ¿no? Evitando la revictimización mediante interrogatorios redundantes, careos múltiples, exámenes forenses u otras formas. ¿Qué es revictimizar? Muchas veces dicen, no, tiene que, por ejemplo, el tener que someterse a varias evaluaciones psicológicas no es revictimizar. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el área psicológica existen varios puntos y varios actuados que tienen que realizar las víctimas. Por ejemplo, uno es una evaluación psicológica, que no es lo mismo que una entrevista psicológica en cámara Gesell. Y esos dos no es lo mismo que una pericia psicológica, ¿no? Entonces, muchas veces, a veces las personas entienden de que, por ejemplo, si ha sido evaluado, ya no tiene que seguir los otros dos actuados, y no es eso, ¿ya?
Otro, revictimizar es como dice, ¿no? Preguntas redundantes, ¿no? Hacer careos. No podemos enfrentar a las víctimas con sus agresores, ¿no? No podemos decirles, claro, o sea, es que como andas de esa manera, por eso ha pasado esto, ¿no? Eso es también una forma de revictimizar. Otra forma de revictimizar es, por ejemplo, cuando tienen que ir, por ejemplo, no sé, a una evaluación, ¿no? Y tenga que esperar 5 o 6 horas para esa evaluación. Eso también es revictimizar, ¿no? Porque se supone, ¿no? Que deberían ser los actuados de manera inmediata. Pero lastimosamente en nuestro medio no se da eso. Yo creo que ya han podido anteriormente avanzar que cómo identificar a una sobreviviente de trata y tráfico, ¿no? Tenemos que tener indicadores previos a la entrevista, por ejemplo, la edad que tiene, el género, la nacionalidad, si es que tiene documentación, si es que tiene necesidades físicas, psicológicas o emocionales, y cómo son la sintomatología que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, reacciones psicosomáticas, ¿qué es eso? Temblores, cefalea, ¿no? Si tiene moretones o cicatrices, que serían las evidencias físicas de abuso, ¿no? Si hay desesperación, llanto excesivo, que serían una de las reacciones psicológicas, ¿no? Si es que hay alguna dependencia de algunas sustancias psicoactivas, ¿no? Y hay que ver también cómo son las reacciones ante su medio social, si es que hay aislamiento, hay desconfianza, etc. Hay una etapa 2, ¿no? Que es la entrevista misma en cámara Gesell, ¿no? Y cómo debemos tratar con ellos, cómo debemos trabajar siempre siendo personas empáticas. ¿Qué es empatía? Es entender a los problemas del otro, captar sus sentimientos, no juzgarle, respetar la libertad, aceptar a esa persona tal como es, ¿no? Ver al otro desde sí mismo, ¿no? Y no de nuestras necesidades, ¿no? Respetar su libertad. Hay que trabajar con calidez, ¿no? Tenemos que presentar que nosotros no estamos aceptando a esa persona, ¿no? O sea, que sienta que todo lo que nos pueda llegar a transmitir, nosotros sí le vamos a entender. Vamos a tener una acogida, ¿no? Y contención, tanto verbal como no verbal. Ahora bien, les he hablado mucho sobre lo que es la cámara Gesell, que es uno de los instrumentos, ¿no? Que utilizamos para la recepción e indagación, ¿no? De los hechos ocurridos, ¿no? Que es la cámara Gesell, es como les dije, un ambiente dividido en dos por un vidrio unidireccional, ¿no? Los que no conocen, es un ambiente que está en dos, ¿no? Acá es, por ejemplo, la sala de entrevista y aquí es la sala de observaciones. Ya, y ese vidrio que los divide es un espejo, ¿no? En el cual en la sala de entrevistas donde esté el psicólogo y la víctima solamente van a ver un espejo y en el otro lado van a poder ver lo que está pasando al otro lado del ambiente. Por ejemplo, en el Ministerio Público son las cámaras Gesell. Si se dan cuenta, acá donde les estoy señalando, por ejemplo, es la sala de entrada para la sala de entrevista. Y esta otra puerta es para la sala de observaciones. ¿Ya? Cuando se está teniendo esas entrevistas no tenemos que tener interrupciones. Es entonces en ese sentido que, por ejemplo, si ven acá, aquí hay un foquito. Cuando está apagado, quiere decir que no hay nadie que esté utilizando la cámara, no hay entrevista que se esté realizando. Pero cuando está como en estos otros lados, ¿no? Esta foto del centro y de la izquierda, ¿no? Están los focos encendidos, quieren decir que sí se está llevando un actuado, ¿no? Dentro de la cámara. Por ejemplo, es la sala de entrevistas, si se dan cuenta, en este lado está el vidrio unidireccional. De acá que solamente ven un espejo
y al otro lado no ves que se están observándote al otro lado, ¿no? La sala de observaciones, ¿no? Que como ven ya pueden ver lo que está pasando en la sala de entrevistas, ¿no? Y, bueno, en caso de que exista mucha gente dentro de la sala de observación, entonces se tienen también pantallas para que puedan visualizar lo que está pasando y escucharlo. La cámara GESEL aparte también se utiliza para reconocimientos de personas, aparte de las entrevistas. ¿Qué acciones o actuaciones hacemos en la cámara GESEL como el área psicológica? Realizamos las entrevistas informativas como anticipo de prueba o como juicio oral, se hacen pericias psicológicas y reconocimiento de personas. Pero ¿cómo hacemos estas entrevistas? Siempre lo vamos a hacer con un requerimiento fiscal, ¿ya? Los psicólogos que tienen que realizar las entrevistas, ¿no? Dentro de estos delitos, no lo hacen de manera oficiosa. O sea, como decía, ay, listo, ahora no tengo nada que hacer, tengo tiempo, entonces voy a hacer una entrevista, a ver que venga una víctima. No es así. Es todo mediante un requerimiento fiscal. ¿Qué pasos debemos seguir para hacer las entrevistas? Tenemos que firmar siempre un consentimiento informado. En caso de que se trate de menor de edad, tiene que estar firmado por papá, mamá, tutor legal, ¿no? O Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿no? Muchas veces se nos presentan, por ejemplo, el menor con su abuelita, con la tía, con el primo, porque no ha podido venir papá o mamá, digamos, no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque como se trata de un acto investigativo y penal, entonces tienen que estar siempre firmados por papá, mamá. El tutor legal, que sería, digamos, las personas que tienen la autorización de algún juzgado, ¿no? O Defensoría de la Niñez. Y muchas veces, si es que los niños no tienen papá, mamá o tutor legal, entonces las instancias que firman este consentimiento es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Quienes pueden estar presentes en esas entrevistas informativas, pueden estar presentes los investigadores asignados al caso, pueden estar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pueden estar los peritos, siempre y cuando estén aceptados por la Fiscalía, pueden estar los papás, como que no pueden estar ninguno en la sala de observación. ¿Por qué no pueden estar en cuanto a entrevista informativa solamente, digamos, a veces los papás? ¿No? Porque muchas veces cuando se trata de personas adolescentes, especialmente, ¿no? Cuando saben que los papás van a estar al otro lado, entonces se cohíben y no dan toda la información que deberían dar. Justamente a veces por ese temor de que hay algunas cosillas, como nosotros decimos, que no se las saben, ¿no? Entonces, decir eso va a ser ¿para qué? Para que los papás se enteren y puede que después le digan ¿por qué me has dicho eso y a mí no me dijiste? ¿No? Estas entrevistas son grabadas. Y son grabadas en un DVD, las mismas que se entrega con un acta, ¿no? Al cuaderno de investigaciones. Y también se entrega un informe con la transcripción de las partes relevantes del relato, ¿no? Ahí tenemos que tener muy en cuenta de que muchas veces hemos tenido nosotros algunos percances con algunos, lastimosamente, algunos abogados, ¿no? Que cuando se trata de entrevista informativa te piden una conclusión en el informe. Nosotros no damos conclusiones porque no estamos evaluando. Hicimos solamente una entrevista, entonces lo único que van a encontrar, ¿no? Es la transcripción de las partes relevantes tal cual. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando instrumentos para evaluar, o sea, algunos como le llaman, ¿no? Test psicológicos o escalas de evaluación. Existen las entrevistas también en la cámara GESEL como anticipo de prueba, ¿no? Pero acá ya cambian las personas, ¿no? O sea, ya no está solamente, digamos, papá, mamá, tutor legal. En este caso, ¿no?
ya es mediante un requerimiento judicial, ya no es mediante un requerimiento fiscal. Entonces, es un requerimiento judicial de acuerdo al artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. ¿Ya? Y se debe coordinar, ¿no?, el día y hora con el personal de la Cámara GESEL. ¿Para qué? Para evitar tener dos actuados al mismo tiempo, ¿no? En el anticipo de prueba tienen que estar todos los sujetos procesales, ¿ya? Y nosotros no realizamos la transcripción de ese actuado, sino el que debe hacer es el secretario del juzgado. Ya es como que nosotros les estuviéramos colaborando en la realización de la entrevista, pero no es un actuado propio, digamos, del requerimiento que nos estén dando. También se hace, al igual que en anticipo de prueba, pero esta vez en juicio oral, ¿ya? Y que es de conformidad al inciso 1, artículos 116 y 203. ¿Quiénes tienen que estar en esta oportunidad? Los miembros del tribunal de sentencia, el secretario, el fiscal, los imputados, sus abogados, víctimas y sus abogados. Al igual que el anticipo de prueba, ¿no?, nosotros no realizamos la transcripción. ¿No? Les dije también que otro actuado que se realiza en la Cámara GESEL son los reconocimientos de personas. Ya, y este actuado es de acuerdo al artículo 219, ¿no? Y el investigador asignado al caso es el que debe elaborar las actas de reconocimiento, ¿no?, observando que todas las formalidades se den, ¿no? Y es él o los de laboratorio las personas que tienen que realizar todas las transcripciones que si es que en algún momento se necesitan. Ya, también se realizan las pericias psicológicas en la Cámara GESEL, y todo eso en las etapas preparatorias, ¿no? ¿Cómo funciona la Cámara GESEL? Es como les dije, ¿no? En la sala de entrevistas solamente entra el psicólogo o psicóloga, la persona que va a entrevistar, y la víctima o testigo de trata. En la sala de observación, como te dije anteriormente, ¿no?, todos de acuerdo al actuado, entonces los sujetos procesales. Ya. Se preguntarán a veces cómo es lo que nosotros respondemos a algunas preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, tenemos un equipo de comunicación en el cual nosotros tenemos audífono, a veces entramos un audífono, ¿no? Y podemos escuchar preguntas que necesitan que se realicen. Eso, pero para anticipo de prueba o juicio oral, ¿no? Este actuado, como les dije, ¿no es cierto? Luego de que se realiza la entrevista, ¿no? Nosotros tenemos que presentar un DVD. Reservas de actuado, ¿no? Todo actuado que esté presente, niño, niña, adolescente, no es un procedimiento reservado. No es un acto público. Y las observaciones y participaciones están restringidas al fiscal, juez, psicólogo, abogado defensor del imputado, el psicólogo, abogado defensor, ¿no? Los papás. Ahora, dentro de la Cámara GESEL también existen reglas de comportamiento. Si se han dado cuenta anteriormente, la sala de observación es como un cine, podríamos decir, porque está todo oscuro, está todo apagado, ¿no? Entonces, una vez iniciada esa entrevista, ¿no?, nadie puede entrar o salir de la sala de observaciones, ¿no? Es como cuando a veces dicen, se han dado casos, ¿no?, al menos conmigo, cuando estaba realizando una entrevista, de que dice el abogado, por favor, tengo una audiencia al otro lado, más unos 5 minutitos. No. Tienen que tomarse el tiempo y respetar el tiempo de la Cámara GESEL. ¿Por qué? Porque como es un circuito cerrado, ¿no?, entonces, si abren, por ejemplo, la puerta de la cámara, va a entrar luz.
Si entra luz, ¿no? Si llega un reflejo, por ejemplo, justamente en la sala de entrevista, ¿no? Y puede ser que nosotros, los que estamos entrevistando y la persona que está siendo entrevistada, no podamos traer en alguna distracción. Tienen que estar los celulares apagados o en su defecto en silencio. No se debe comer durante la entrevista. Y tampoco se puede grabar con otros celulares o sacar fotografías, ¿no? Excepto, por ejemplo, cuando se trata de anticipos de prueba juicio oral, el secretario de juzgado que está con su reportero. Existen, ¿no? Guías de uso de cámara GESEL, ¿no? Muchas veces la primera versión que salió fue el 2012, ¿no? Pero actualmente existe una nueva versión, ¿no? Que ya en su segunda edición, que salió el año 2018. Ya. Tenemos que tener algunas aclaraciones sobre los actuados de las entrevistas en cámara GESEL, ¿no? Por si acaso, la entrevista en la cámara GESEL no es una pericia psicológica, ¿ya? Ni intenta reemplazarla. ¿Por qué decimos eso? ¿No? Nosotros los psicólogos, cuando hacemos una entrevista informativa, ¿no? Muchas veces nos llaman como testigos de cargo o de descargo a los juicios, ¿ya? Para que nosotros podamos indicar qué es lo que la persona ha referido el día de la entrevista. Y muchas veces nos preguntan, ¿y todo lo que les ha dicho es verdad o mentira? ¿No? ¿Se puede creer o no se le puede creer? ¿No? ¿A qué conclusiones ha llegado? No hemos llegado a ninguna conclusión, no sabemos si nos ha dicho la verdad o la mentira. ¿Por qué? Porque no hicimos pericia de credibilidad de testimonio, tampoco hicimos alguna evaluación psicológica, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es una pericia, ¿ya? Las entrevistas en la cámara GESEL se trabaja con el testimonio, ¿no? Pudiéndose utilizar en casos que así lo requiera de elementos que faciliten la comunicación y comprensión de los hechos, ¿no? Por ejemplo, mi persona a veces utiliza los muñecos anatómicos, utilizamos lápiz y papel gráficos con líneas de tiempo o lenguaje gestual, ¿no? Al trabajar con relatos verbales, no realizamos interpretaciones de las conductas de estos niños durante el encuentro, ¿no? Y frente a un caso de trata, ¿no? La intervención a partir del área de psicología consiste en apoyar a la víctima para brindarle una atención que le permita restablecer el equilibrio emocional y constituirse en sujetos con poder de decisión, autoestima y autonomía, ¿no? Realizamos la contención emocional, ¿no? Que es también el primer acercamiento y contacto que se tiene con la víctima. Este es como que tiene como objetivo el de que pueda tranquilizarse esta persona, ¿no? Y estimular a la confianza de la víctima que se encuentra afectada por una crisis emocional, ¿no? En estas contenciones emocionales, las intervenciones tienen que ser empáticas, ¿no? Tratando de evitar que el paciente perciba hostilidad o culpabilidad, ¿no? Y tampoco se les puede realizar o no se debe realizar preguntas directas, ¿no? Hasta que no se haya podido entablar una buena relación, ¿ya? Cuando se hace una evaluación psicológica y se tenga que establecer un diagnóstico, ya el psicólogo lo que debe realizar son, el trabajo tiene que ser certero, tiene que ser ético, ¿no? Tenemos que explicarles a las víctimas cómo van a hacer las evaluaciones, ¿no? Y en caso de que se vaya a terapia, cómo va a ser ese posterior tratamiento, ¿no? En el cual obviamente ya la parte terapéutica,
¿no? Tendrá que hacer un abordaje directo de las secuelas psicológicas y emocionales de la víctima. Hay que aclarar una cosa en cuanto a los profesionales de psicología. Por si acaso, no todos los psicólogos somos todólogos, ¿ya? Nosotros también, como por ejemplo en la parte de derecho, con los abogados existen, ¿no es cierto? Abogados penales, civilistas, ¿qué es? Agrónomos, agropecuarios, ¿no? Familiares, en el área de psicología también. Ya existimos psicólogos jurídicos, forenses, clínicos, educativos, sociales, organizacionales. Entonces, no todos hacemos todo. ¿Cómo hacemos las entrevistas? ¿No? Para tener una buena entrevista, ¿no? Y un buen relato de esa persona, ¿no? Uno, tenemos que hacer que la otra persona perciba que se le está escuchando y se sienta aceptada, ¿no? Tenemos que crear un clima de confianza, tranquilidad, tiene que estar esa persona relajada, ¿no? ¿Para qué? Para que ese estado de ánimo no, nos pueda coadyuvar a que nos pueda relatar los hechos sucedidos, porque no tienen que tomar en cuenta de que es la primera vez que se está enfrentando, ¿no? O apersonando con una persona extraña, porque somos personas extrañas, en el que tiene que contar ya directamente qué es lo que ha sucedido. Entonces, si nosotros no damos, digamos, a conocer que esa persona puede contarnos, nos puede relatar y está siendo aceptado el relato que nos va a dar, entonces mejor para qué hablar, ¿cierto? ¿No? Y para la obtención de información lo más veraz, ¿no? Hay que saber utilizar los protocolos de entrevistas, saber preguntar, ¿no? Saber dar a entender, dar a conocer, ¿no? De que los estamos escuchando. Ya, como técnicas para las entrevistas, ¿no? ¿Qué hacemos? Es mayormente la escucha activa, ¿no? Y las preguntas cerradas solo se realizan para aclarar algunos aspectos concretos, ya, pero mayormente tenemos que realizar preguntas abiertas. Tenemos que parafrasear. ¿Cómo es eso? Es animarles a que continúen con el relato, ¿no? Y demostrarles interés y comprensión a lo que nos están refiriendo. Ya. Es muy importante que nosotros pongamos atención a los sentimientos del sujeto para captar así mejor el contenido de lo que nos está comunicando, ¿no? Fijarnos qué dice y cómo nos dice. Hay algunas preguntas importantes, ¿no? Que se tienen que realizar con las víctimas de trata, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros obviamente cuando hacemos las entrevistas tenemos que tener muy en cuenta acerca de qué delito es el que estamos entrevistando. Por ejemplo, cuando se trata, obviamente tenemos que esperar que la pregunta nos diga, o cuando la persona nos indique cómo ha sido la captación, cómo ha sido el traslado, cómo ha sido la acogida, ¿no? Y qué es lo que ha pasado, cómo ha sido, por ejemplo, la explotación. Tenemos que saber si esta persona tiene la libertad, o sea, tenía la libertad de dejar su lugar de trabajo, ¿no? Si esta persona podía desplazarse libremente de un lugar a otro. Tenemos que saber si esta persona ha sido maltratada física, sexual o psicológicamente. Tenemos que preguntar si esta persona tenía un documento de identidad o pasaporte válido y que haya estado en la posesión de esa, ¿no? En caso de que les hayan ofrecido algún trabajo, tenemos que preguntar si el salario no era de acuerdo a lo que habrían quedado y cómo eran las condiciones de empleo, si eran diferentes a lo que se han acordado inicialmente, cómo han llegado esa persona a ese destino, si teme que algo malo pueda sucederle a ella o a algún miembro de la familia,
cuánto tiempo ha trabajado, cuál era el horario de trabajo, en qué consistía específicamente el trabajo que tenía que desarrollar, qué edad tiene esa persona, si fuera menor de edad, si tenían la autorización de sus papás para que realicen esa actividad. O si, por ejemplo, si los empleadores tenían algún nivel de parentesco. Si es que tenía algún auxilio médico en caso de enfermedad o accidente. ¿Cómo era la alimentación? ¿Cómo eran las horas de trabajo establecidas desde el comienzo? Y si es que debía realizar trabajos extras, ¿no? O diferentes a los establecidos. Hace momentos atrás les indiqué, ¿no es cierto?, que existen protocolos de entrevistas para realizar a las víctimas, ¿no? Tenemos los protocolos de entrevista que son unos el protocolo de Nietzsche, que son 18 pasos que tenemos que realizar, ¿no? Realizamos con muñecos anatómicos, ¿no? Pero estos muñecos anatómicos nosotros no les entregamos a las víctimas. Diré, nosotros no los tenemos y nos los entregamos a las víctimas para que ellos nos den a conocer qué es lo que ha pasado. Eso en caso de que nosotros no podamos entenderlos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces me ha pasado de que las víctimas, por ejemplo, que fueran del área rural, ¿no? Y que hayan aparte, ¿no? Sufrido alguna agresión sexual, ¿no? Me decían, sí, es que se ha encimado y me ha estido. Entonces, yo no podía, por ejemplo, decir, ya, se ha encimado, quiere decir que estaba encima mío y me ha estido, que hemos tenido relaciones. O sea, yo no puedo dar por hecho algunas cosas. No, porque tampoco serviría eso. Nosotros necesitamos que la persona nos dé a entender lo que ha pasado. Entonces, yo personalmente cuando me pasa algo de eso, yo les doy los muñecos anatómicos para que ellos me puedan demostrar cómo es lo que realmente ha pasado el hecho. Bueno, por acá tienen algunos muñecos sexuados. No, otro protocolo de entrevista es el paso a paso o stepwise, que tiene 9 pasos que nosotros tenemos que seguir para poder realizar una buena entrevista. Existe el protocolo de Michigan, ¿no? Y también existen cosas que debemos de saber, ¿no? ¿Cómo es preguntar mal? ¿No? Por ejemplo, preguntar mal es decir, ¿cierto que te tocó? ¿Cuántas veces te abusó? ¿Y te pidió que guardaras el secreto? ¿Y tu mamá no te ayudó? ¿Por qué? Porque eso nos da a conocer como que informar el tipo de contacto, afirmar connotación negativa, inducir a la información que no se ha dado, ¿no? Y el tono descalificativo, ¿no es cierto?, en contra de alguna persona. En este caso, por ejemplo, ¿y tu mamá no te ayudó? ¿No? Más bien, ¿qué es lo que deberíamos preguntar? ¿Cómo debemos preguntar? ¿Qué pasó? ¿Cómo te lastimaste? ¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Ella qué hizo? ¿Cuántas veces pasó? ¿Cómo era él? ¿Quiénes estaban ahí? No existe un tiempo de las entrevistas. Ya no, por ejemplo, no podemos decir, ya listo, esta entrevista va a tener 20 minutos, o sea que en 20 minutos terminamos el actuado, no. Es el tiempo de acuerdo a lo que nos estén refiriendo. Si es 20 minutos, ya 20 minutos. Si es 1 hora, bueno, de modo es 1 hora. Esto incluye a las entrevistas de anticipo de prueba y juicio oral. No es en ese sentido que nosotros muchas veces a los jueces, a los tribunales decimos, por favor, si es que están coordinando una entrevista como anticipo de prueba, no hagan de aquí a 20 minutos, ya estén, no sé, agendando otro actuado o otra audiencia, sino mínimamente estén 1 hora, esa hora libre para nosotros. ¿Ya? Es importante, ¿no?, y necesario dejar claro que cualquier protocolo o técnicas que podamos utilizar tiene que tener un entrenamiento supervisado, ¿ya? Con el fin de poder minimizar los errores durante las entrevistas
que dejen en duda el testimonio de la persona. En este caso, por ejemplo, un niño, niña, adolescente. Ya que puede ser la única prueba para demostrar que el delito ha ocurrido. Lastimosamente, a veces se ve, ¿no es cierto? Hay lista psicóloga que trabaja en tal parte, es psicólogo que venga por aquí o por allá, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta que estamos trabajando con personas que las personas no son para pruebitas, ¿no? Y también estamos trabajando con delitos, que el delito tampoco son pruebitas que puedas echarlo a perder, podríamos decir así vulgarmente, ¿no es cierto? Entonces tienen que ser personas que tengan entrenamiento, tengan algún estudio o especialización realizado. Y para terminar, vamos a dar un tip para evitar la trata. La trata de personas es un tema que todos debemos conocer. Te compartimos tips para evitar que vos o alguno de tus conocidos sean víctimas. Evita hablar con desconocidos y menos de acción tuya o de tu familia. No aceptes regalos de personas desconocidas. Informa siempre a tu familia o personas de confianza. Aprendete de memoria el número de teléfono de personas de confianza. Cualquiera tratante, familiares, vecinos, personas cercanas, jóvenes, adultos, hombres o mujeres, ya sean de nuestro país o no. Por eso es importante estar pendientes para identificar riesgos y así poder protegernos siempre y en todo momento. Ay, mi último videíto. Que no se puede. Justo en el final se perdió. Bueno, eso sería todo. Para cualquier duda, si es que tuvieran, ¿no? Ese es mi correo electrónico, mariakyoko2002@hotmail.com. En el Facebook estoy como María Kyoko Dusin. Y mi celular es el 706-93-923. Bueno, ahora esperamos sus preguntas y muchas gracias. Espero no haya corrido tanto. No, Kyoko, gracias a ti. Más bien, no, te cuento que el tiempo ha estado bien, estamos dentro del marco establecido y creo que sí hemos tenido tiempo suficiente como para poder comprender toda la información que nos has estado proporcionando el día de hoy. Como ya lo mencionaba la licenciada, entonces este es el momento precisamente para poder abrir nuestros micrófonos. También pueden hacer sus preguntas a través del chat de la sala, entonces para que puedan hacer sus preguntas, aclarar algunas dudas o también compartir algunas experiencias o comentarios en relación al tema. Por favor, siéntanse libres de poder hacer sus preguntas ahora. Muy buenos días. Disculpa, muchísimas gracias. ¿Puedo hacer la pregunta? Claro, Flor, te escuchamos. Adelante. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muy excelente la exposición que realizó. Quisiera hacer una consulta. Usted es psicóloga. Nosotros, como yo soy trabajadora social, en el momento que se me presente, que se ha presentado también, ¿no? Así, tipologías con trata y tráfico. ¿Qué nos sugiere en cuanto a las preguntas? Que es bien importante lo que usted ha señalado, ¿no? Que nosotros intervenimos con la familia, con el entorno familiar, con quién es la persona que lo trae, ¿no? Entonces, aparte que nosotros también en la primera fase, ¿no? O sea, nosotros hacemos contención cuando está la familia gritando, llorando y tenemos que un poco calmarlas, ¿no? ¿Qué nos sugiere a nosotras, específicamente a las trabajadoras sociales, para realizar las preguntas, aparte de lo que hacemos, la investigación de nuestros informes? No olvidemos que es evidente, también a nosotras nos llaman a juicios orales, ¿no? Eso, licenciada, sí. Mire, ya, muchas veces, bueno, en el tiempo cuando yo trabajaba en fiscalía, justamente a la trabajadora social también le pedían justamente esa evaluación social. Entonces, nosotros, ¿qué hacíamos? No, porque siempre las evaluaciones que vienen a veces no vienen casadas, podemos decir, ¿no es cierto? Piden la evaluación psicológica como la evaluación social.
¿no? Entonces, las preguntas eran las mismas que nosotros realizábamos, tanto trabajo social como psicología. Preguntas que no estén inducidas, ¿ya? Es como les presenté entre las últimas diapositivas, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué es lo que pasó? O sea, no llamar a una respuesta, ¿no? Sino es que ellos te den la respuesta. ¿Qué es lo que lo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿No? Y en caso de que la familia, obviamente, tenemos que saber qué temores conlleva a ellos, ¿no? Para que ustedes puedan, a lo mejor, solicitar medidas de protección, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso, o sea, más que todo, ¿qué es lo que tienen miedo a partir de la denuncia que han realizado? ¿A qué temen? Si es que en algún momento, por ejemplo, por ahí la víctima ha sido amenazada, que si dices a tu familia esto va a pasar, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Tenemos que ver quiénes han sido los autores, ¿no? Si es la misma familia, porque, por ejemplo, con engaños a la otra familia, entonces, ya tratar de ver, ¿no es cierto? O sea, cómo podrían, no sé si es la palabra correcta, zafarse, ¿no? Pero cómo podrían hacer de que exista ese distanciamiento, ¿no? Pero siempre preguntas abiertas, no dar nosotros la respuesta de qué es lo que puede hacer, sino es que ellos creen que tienen la predisposición o disponibilidad de hacer. Muchísimas gracias. Quizás esto un poco más, por favor. A veces las trabajadoras sociales, nosotros no asistimos a Cámara GESEL, pero quisiéramos asistir para tener mayor información y realizar el informe que realmente necesita para la investigación, ¿no? A veces siempre va la psicóloga y las trabajadoras sociales no. Entonces sería una participación de nosotros para poder obtener mayor información, ¿no? Eso, pero eso siempre y cuando las autoridades competentes lo autoricen. Porque no tiene que olvidarse de que en ese aspecto solamente entran los sujetos procesales. Ustedes no es el área de trabajo social no está como sujeto, no está como parte de ese proceso, ¿no es cierto? Es la evaluación que tiene que hacer. Entonces, todo es de acuerdo al permiso y autorización que pueda darle el fiscal. O caso contrario, ¿no? Indicar a la psicóloga que si usted tiene algunos puntos que averiguar, que indagar, que la psicóloga pueda también, ¿no? En su entrevista preguntar, cosa que usted ya va a poder tener como una idea más o menos, ¿cierto? Claro que sí. Muchísimas gracias, muy amable. ¿De qué? Buenos días, licenciada, gusto en saludarla. Muy buenos días. Buenos días, una consulta en relación a las preguntas que se realiza justamente el Código de Procedimiento Penal establece si estas preguntas son sugestivas, aquellas que tiendan a inducir, capciosas o impertinentes y evidentemente a momento de ingresar a una cámara GESEL se coordine esos aspectos con el psicólogo. En relación a estas cámaras GESEL, importante para provincias, porque las mismas no cuentan con una cámara GESEL, licenciada, en su experiencia profesional. Usted ha debido observar que son muy limitadas y en provincias no se cuenta con estas cámaras GESEL. Y por otro aspecto, también quería consultar si una vez grabada esta entrevista en cámara GESEL, se graba, se tiene el CD y en juicio oral se pide que se reproduzca este CD, evidentemente con la presencia de las partes únicamente. Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de un niño o niña adolescente, no se estaría vulnerando el principio de reserva a el derecho a la imagen que tiene ese niño. Esa es la consulta, licenciada. No, ¿por qué? No, porque si usted se da cuenta, es la única prueba que puede tener, ¿no? Las partes, el Ministerio Público en este caso. Por eso, cuando sabemos que estos casos son en reserva, entonces, cuando están en juicio, también el juicio es en reserva, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir, el objetivo de entregar ese DVD
al cuaderno de investigaciones, lo entregamos como cadena de custodia también, ¿no? Entonces, no es para que lo tengan de adorno, como yo les digo a los fiscales. Entonces, para eso no grabamos, ¿no es cierto? En un DVD nos quedamos para nosotros nomás lo que ha pasado en ese instante. Tenemos que tomar en cuenta que los juicios no son a veces que se dan en 1 o 2 años. Pese a que la 1173 a veces duran 3 o 4 años. Yo estoy yendo a juicios de hace 4 años atrás, imagínense, ¿no? Entonces, obviamente uno puede agarrar el mismo fiscal o por ahí el abogado de parte que le interese, ¿no? Solicitar justamente eso. ¿Cómo ha pasado ese día y qué es lo que realmente ha dicho ese niño ese día? ¿No? No estamos en ese aspecto que usted dice la imagen del niño. Tenemos la autorización con el consentimiento informado que hemos firmado de papá, mamá o tutor legal. Ellos saben que está siendo grabado. Ellos saben que está filmado y ellos saben que va a haber un DVD. Y en el rato del juicio no van a estar personas extras, ¿no es cierto? En caso de que haya sido, digamos, un DVD de anticipo de prueba, estaban los mismos actores que van a estar en el juicio. Entonces no pasa nada. Gracias, licenciada. Buenos días, yo tengo una pregunta. Sí, buenos días. Sí, es respecto tal vez al primer paso que se tiene, digamos, cuando se recepciona a las víctimas de este delito. Por ejemplo, acá en Cochabamba yo estoy a cargo de lo que es el área de trata y tráfico, ¿no? En la Secretaría Técnica del Consejo Departamental contra la Trata. Y bueno, generalmente siempre nos remiten, ¿no? Las notas de recepción cuando vienen víctimas repatriadas de otros países, pero a veces creo que es el primer contacto, ¿no? En la recepción, y las víctimas muchas veces pues llegan en una situación de, se puede decir, inestabilidad emocional, ¿no? Entonces llega el momento de la contención. Y en este paso, en este primer momento, a veces, pues, en algunos momentos ya tanto los efectivos policiales que acompañan a la víctima, ¿no? O incluso el equipo multidisciplinario, ¿no? Se podría decir. em, a veces no se cuenta con el psicólogo, ¿no? En la primera instancia, ¿no? Para hacer las valoraciones correspondientes. Y las víctimas, como le decía, se desestabilizan emocionalmente, ¿no? Y creo que eso tal vez sería bueno que nos pueda dar algunas pautas en qué manera podemos nosotros manejar de mejor manera este tema de la contención. Y bueno, pues eso sería una pregunta. Y la otra, ¿qué hacemos con el tema de los pacientes psiquiátricos, ¿no? Porque también me ha tocado uno de los casos que ha llegado también así bueno, pues se podría decir con esta, ¿cómo se diría? Perdón, no es diagnóstico, hay una palabra, perdón, se me fue de la boca, pero el tema es que, ¿cómo actuamos con estas personas que vienen, digamos, con estos signos, ¿no? Con señales de trastorno psiquiátrico, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, se toma la nota para poder dar realmente la credibilidad, ¿no? Un poquito esa es la pregunta, licenciada, muchas gracias. Ya, bueno, ha mezclado muchas cosas. Me ha hecho un mix. Ya, para comenzar, nosotros antes de realizar una evaluación, justamente tenemos que ver que esta persona no está en crisis, porque si está en crisis, obviamente no nos va a poder referir todo lo que le ha pasado, ¿no? Entonces tenemos que esperar justamente que entre en un estado de tranquilidad, podríamos decir, ¿no? Y de confianza, ¿no? Porque si no, no vamos a poder realizar una buena evaluación. Ahora, si usted cree que es un caso psiquiátrico, ¿no? Tendría que solicitar a un profesional psiquiatra que le evalúe primeramente, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ya sabemos que puede estar no sabemos si es una persona esquizofrénica, paranoica o qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y para hacer credibilidad, como usted dice, de testimonio, ¿no? Es un punto de pericia, es un punto específico, ¿no? Que eso ya directamente usted tiene que solicitar a las instancias del IDIF, del ITCUB, ¿no?
o un perito particular para que realice esa evaluación, ¿no? Entonces, lastimosamente, si es que, digamos, en Cochabamba no existieran todos esos profesionales, lo único que yo le sugeriría a usted, ¿no? Es que vea la manera de que esta persona se calme. Hacer una contención, todos podemos contener a una persona. El contener no es por si acaso abrazarle y ya, mamita o papito, ya esto va a pasar, no. No, la contención es darle a conocer de que es muy importante que esa persona esté tranquila. Obviamente está con un llanto indiferenciado, entonces prestarle papel higiénico, no sé, no servilleta, ¿no? Pañuelo, Kleenex, ¿no? Para que un poco se calme, darle agua. Y una vez que veamos que esa persona está calmada, entonces recién darle las explicaciones de qué es lo que se va a pasar, qué es lo que va a hacer. Posiblemente esté en una crisis porque ha sido totalmente amenazada y la persona que le ha tratado esté frente a él. Eso también tenemos que tener muy en cuenta y mucho cuidado. No sé si te he podido responder la pregunta porque, como te digo, me has dado todo un mix de preguntas. Sí, no, está bien, licenciada, muchísimas gracias. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Porque, bueno, no todos somos del área tal vez psicológica, ¿no? Entonces, nos cuesta un poco eso y a veces no, ni siquiera en la universidad, ¿no? Nos enseñan cómo contener a las víctimas, ¿no? Entonces, creo que parte mucho de eso y, ¿no? Está aclarada la pregunta. Muchas gracias. Licenciada, en relación al testimonio de credibilidad, este podría realizarse únicamente con, con los elementos que se tienen, esto de la cámara GES, el informe psicológico, porque a momento de solicitar las pericias, se requiere la presencia de la víctima y esto también ocasiona una revictimización y es lo que debemos evitar. Esa es la consulta, si se podría hacer. A ver, la revictimización efectivamente es realizar evaluaciones innecesarias. Ya, pero es como les dije anteriormente, hay que ver cuáles son actuados innecesarios y cuáles son necesarios. ¿No? Si nos ponemos a pensar para hacer una evaluación de credibilidad de testimonio, se tiene que hacer triangulación de datos, ¿ya? Se tiene que leer el cuaderno, se tiene que leer la primera de evaluación, por ejemplo, si es niño, niña, adolescente, que le hayan hecho la defensoría, se tiene que leer lo que ha hecho la entrevista en la cámara GESEL, ¿no? Se tiene que ver qué es lo que ha respondido, por ejemplo, la parte denunciada, qué es la declarado, si hay testigos también. Cuando se tiene que hacer la pericia, es necesario que esté esa persona. ¿Por qué? Porque no se le va a evaluar los mismos puntos que ha sido anteriormente evaluada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente tiene que presentarse esa pericia, porque hay puntos, hay preguntas, hay cuestionarios, ¿no? Que tiene que realizar para que realmente verifiquen que todo lo que ha dicho, por ejemplo, no sé, en Defensoría, en su primera evaluación, con lo que ha dicho en la Cámara GS y lo que le esté diciendo a esas personas realmente estén concatenadas, o sea, estén realmente dando más detalles a lo que nos ha dado a nosotros. Porque hay preguntas específicas que tenía que realizar el perito que no los realizamos nosotros en la Cámara GC, en la entrevista, y tampoco lo realizan los de, digamos, en este caso, Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Porque Defensoría de la Niñez y Adolescencia lo que realiza es una evaluación del estado actual del hecho denunciado. ¿Cómo se está actualmente? En la entrevista informativa nos decimos que nos den relatos acerca de lo que ha sucedido. Pero el perito ya tiene que responder a preguntas de que si ha habido en algún momento algún daño psicológico, hay secuelas, si es que lo que nos está diciendo realmente es creíble o no es creíble o es medianamente creíble. Entonces, no es revictimizar.
Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más, algún comentario que les gustaría compartir, alguna experiencia tal vez. Bueno, buenos días a todos. Yo tengo una consulta. ¿Qué pasa con estas víctimas que han sido, digamos, llevadas al exterior, han sido explotadas laboralmente y vuelven con una doble personalidad? Y como, bueno, hace rato ya lo referían, ¿no? A veces ya tal vez identificamos algunos trastornos psiquiátricos que serían tal vez el de la bipolaridad también. En este caso, ¿cómo se tendría que intervenir con estas víctimas? Porque al final de hacer un informe psicológico y dentro de la misma entrevista nos da dos versiones y luego empieza a hablar otra cosa también. Y la familia intenta, ¿no?, ayudar y hace esta denuncia también, porque hemos tenido una situación así y más al contrario, la familia con todas las intervenciones que hemos tratado de hacer, por no tener ya que hacerle una evaluación psiquiátrica, se lo han llevado al lado de Potosí. Que lo que hubiera sido mejor, podemos decir, es tratar de coordinar también, ¿no? Hacer un trabajo multidisciplinario, ¿no? De que el psiquiatra en este caso pueda decir cuáles son los pros y los contras de lo que la familia, no sé, está haciendo, ¿no? Y que sería prudente de que pueda, obviamente el psiquiatra les dan sus medicamentos, entonces tendrían que tratar de que estén continuando con eso, ¿no? Muy bien. No sé si tenemos una pregunta más para ya ir cerrando esta sesión. Licenciada, disculpe que le vuelva, me he quedado con esa duda. Un caso se nos presentó hace años atrás, donde una adolescente, una niña de 12 años aproximadamente, ¿no?, ingresa y nos refiere, me ha tocado, empezó a señalar que hubo violación, ¿no? Ella dijo, me hizo esto o me ha agarrado, todo, y nosotros inmediatamente mandamos al médico, realizamos el acompañamiento al médico forense. El médico forense descartó toda penetración, violación, descartó, pero la niña seguía repitiendo lo mismo. Mire, me he quedado con eso y, licenciada, no sé, ese caso, por ejemplo, si nos hemos basado en el médico forense más el informe psicológico que decía, sí, me ha tocado, me he hecho esto, le estaba mareado, todo empezó a decir, ¿no? Entonces, cuando vamos al médico forense, vuelvo a repetir, salió todo negativo, no hubo penetración, no hubo violación, no hubo, entonces tampoco había abuso sexual, lo que según la psicóloga. Mire, ¿qué tipos, no sé, de tipo de, se me fue en estos momentos, se le puede calificar a esta niña? Bueno, el caso ha seguido, ¿no? Como corresponde, pero ¿cómo se les identifica cuando una niña relata este tipo de violación que ella ha referido en ese entonces? Claro, por eso en ese aspecto son los diferentes profesionales, ¿no?, los que deben evaluar. En este caso, el que tendría que evaluar es el perito, ya sea en el IDIF o en el IDCUB, ¿no? Para ver si la versión que está diciendo la menor es creíble o no es creíble. Eso ya no nos corresponde a nosotros, ni a la trabajadora social, ni a la psicóloga que ha hecho la entrevista o la primera evaluación, ¿no? Eso ya va más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la potestad de agarrar y decir aunque digamos si algún momento ya sospecho que me está mintiendo, pero no lo podemos decir. Tenemos que acudir a otras instancias, ¿no? Y algo que un momento me llamó la atención y es bueno aclarar,
¿no? Justamente como usted dijo, o sea, no ha habido abuso y no ha habido violación. Hay que tomar en cuenta que abuso sexual es una cosa y violación es otra cosa, ¿no? Que muchas personas lo juntan y lo hacen como si fuera lo mismo. Abuso sexual es cuando ha habido tocamientos. Violación es cuando ha habido penetración, ¿no? Entonces, si en el discurso de este menor dijera, sí, listo, me ha abusado, es muy importante saber qué es abusar para esta persona. Ya, porque puede ser que haya dicho, sí, me ha violado, me ha abusado, pero en sí lo que haya pasado, no sé, por ahí es un abuso, entonces hay que saber si esta persona sabe la diferencia entre abuso y violación. Porque incluso así, hasta de adultos, a mí me pasa, ¿no? Cuando hago la entrevista, sí, me ha violado, y cuando me está relatando, en ningún momento me dice, o sea, me relata la parte de penetración. Y solamente me está hablando de tocamientos, entonces ahí yo tengo que saber cuál es el concepto que tiene esa persona de abuso o cuál es el concepto que tiene de violación. Claro que sí. Justamente para no confundir en eso, porque puede ser, como usted dice, por ahí el relato, sí, que me echa así allá, pero por ahí solamente la ha tocado, no sé, la espalda, le ha tocado sus genitales y no ha habido exactamente penetración, y por eso el médico forense ha salido que no ha habido nada. Y ella estaba confundiendo los términos. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Un especial agradecimiento a la licenciada Kyoko. Ha sido muy ilustrativa, muy completa la información que hemos recibido el día de hoy y esperamos que para que todas las personas que están presentes en este momento también les pueda servir a modo de fortalecer la práctica que ustedes tienen en el tema y también obviamente para poder promocionar y defender los derechos humanos de aquí en adelante. Con esto quiero cerrar la sesión del día de hoy. Estamos justo en hora como lo hemos previsto y mantener simplemente ustedes, por favor, pedirles que se mantengan un poco en contacto más con el aula virtual, ya que en la próxima semana tendremos noticias en relación a un periodo de regulación que